¿Cómo podemos participar en el reino de Dios? Eso es algo muy importante. Los mismos discípulos le preguntaron al Señor y tenían esa gran inquietud. ¿Restaurarás ahora el reino a Israel? No te vayas sin dejarnos esa respuesta, ¿verdad? Precisamente porque es la ansiedad que hay con lo que estamos viviendo ahora externamente, lo que está sucediendo allá afuera. Pero Dios está interesado primero en lo que está sucediendo adentro, en tu corazón. Tenemos entonces que venir a ver cómo este reino se recibe. Y se recibe primero en el corazón del hombre. El Señor dijo en sus evangelios: el reino de Dios no viene con observación. Mírenlo, está aquí o está allá. Sino el reino de Dios está entre vosotros, en vuestros corazones. Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo, mi guía. Cristo es mi verdad. Es nuestra guía, nuestro faro. Cristo es el Señor y Salvador. Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino, es Jesús. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en el tercer episodio de una nueva serie titulada La Promesa del Reino. Estamos explorando las primeras palabras predicadas por Jesús según Mateo 3:2. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es este reino de Dios que se ha acercado en la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué significa y por qué debemos arrepentirnos y creer en el Evangelio en el contexto del reino de Dios? Junto al pastor David Menéndez, vamos a discutir las promesas del reino a través de los títulos que se le asignan al Mesías en Isaías 9:6. Hoy vamos a explorar la centralidad de Cristo en el establecimiento del reino y cómo su obra redentora se convierte en la esperanza y la justicia que anhela el corazón humano. Vamos a reflexionar también sobre la figura de Jesús como el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, y cómo su sacrificio en la cruz ofrece salvación incluso a aquellos que se han sentido enemigos de Dios. Es importante reconocer que la muerte vino por el pecado. Y Jesús en esta vida como hombre nunca pecó. Eso significa que Él era el único que no tenía que morir. Exactamente. Y por virtud de ser el único que no tenía que morir, Él pudo entregar su vida. Y al entregar su vida perfecta, su vida que no era digna de muerte, al entregar esa vida, esa misma vida derrotó el poder de la muerte. Si tienes una Biblia, prepárate para usarla y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Esta semana estamos hablando de la promesa del reino y para hablar de esto tengo conmigo otra vez a mi hermano, mi amigo, el pastor David Menéndez. Bienvenido otra vez al programa, David. Qué placer estar aquí hablando de este gran tema. De Jesús. De Jesús. Jesús es el tema de todo lo que hablamos. Yo no sé si la gente se cansa de oír el Evangelio cada vez que nos escucha, pero eso es lo que van a oír. Se los advierto. Van a oír un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, un mensaje que transforma la vida. Y ese mensaje está centrado alrededor de la persona de Jesucristo, Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Pero ahora estamos hablando del reino de Dios, que es lo que Cristo vino a establecer
Y ayer estuvimos hablando de Isaías 9, versículo 6, y solo hablamos un poquito de la centralidad de Cristo en el reino de Dios. Él es, podemos decir que Él es el reino, ¿verdad? Cristo es el reino, pero la centralidad de Cristo está en esas palabras: un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y eso se refiere a Jesús. Y también dijimos que como uno sujeta libros, comienza con el Hijo y termina con esta frase: el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Eso es Isaías 9:7. Mencionamos un poquito acerca de la soberanía que reposará sobre sus hombros, pero vamos a comenzar ahí, David. Sí. ¿Por qué no comienzas la conversación y déjanos saber cómo vamos a comenzar a pensar acerca de esto? Bueno, ya introduciste los temas que hemos tocado hasta ahora. Es la centralidad del Hijo, porque es el reino del Hijo. Él es el heredero. Él es el que va a estar a la cabeza de este reino, de este gobierno. Y terminamos ayer hablando acerca de enemigos que él iba a enfrentar. Estos enemigos siendo Satanás, sus demonios, siendo la muerte, el pecado, la condenación, el infierno, que son enemigos que nosotros los hombres no podemos enfrentar. ¿Cómo lo va a hacer? Esa es la pregunta. Y aquí tenemos que ver en este pasaje que el Señor va a confirmar, va a disponer y confirmar este reino en juicio y en justicia. Eso es el 7b. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Es lo que sucedió con la caída del primer hombre y la historia de la humanidad. Que Dios hizo una creación buena, lo cual quiere decir que hizo una creación de justicia, para que estuviera llena de la justicia de Dios, que revela su carácter, su naturaleza, quién es Él. Pero nosotros nos desviamos en actos de injusticia. Y el mundo en que vivimos es un mundo de injusticia. Pudiéramos ahora enmarcar la idea del reino en una confrontación de la justicia en contra de la injusticia. Los hombres claman por justicia. Es un clamor del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Pero escuchamos en la Biblia que la ira, nos llenamos de ira cuando vemos la falta de justicia. Así es. Sí, eso es lo que yo estaba pensando mientras hablabas, David, que es muy natural para nosotros sentir que algo es injusto. Cuando vemos algo injusto nos llena de rabia. Decimos, ¿cómo es posible? Miramos la injusticia en el mundo. Puede ser a veces injusticia personal en la familia. Personales, relacionales, familiares. Y nos molesta. Nos molesta. ¿Por qué te molesta, a veces, mi hermano, que alguien te quite algo que es tuyo? ¿Por qué te molesta que alguien diga una mentira? ¿Por qué te molesta? ¿Qué más da? Si no hay Dios, si es la ley del más fuerte, lo único que tenemos que hacer es establecer una mayor fuerza. Así es. Pero no, hay un sentido moral en el ser humano. ¿Y de dónde viene eso, David? Porque ha sido creado imagen y semejanza de Dios. Ha sido creado imagen y semejanza del Dios de justicia. Tremendo. Por lo tanto, tenemos que pensar que el reino de Dios es la esperanza que tiene el ser humano, y en este caso, una vez más, enmarcándolo a Israel, de que la justicia sea restaurada. Una verdadera justicia. Una verdadera justicia. Nosotros decíamos, nos llenamos de ira porque vemos los actos injustos de los hombres, y nuestra tendencia casi siempre es a ver los actos injustos que nos hacen a nosotros. La injusticia que nosotros recibimos. Sí. Pero el veredicto de la palabra de Dios es que no solo, en otras palabras, Israel ciertamente recibió injusticia de las naciones, y las naciones iban a ser juzgadas. Vemos en los profetas los juicios de Dios a las naciones, pero no queda con las naciones. No, queda Israel. Se acerca también la palabra profética a Israel a decirle,
ustedes también han actuado injustamente. Y esto es un paradigma bíblico. Sí. Que después es interpretado en el Nuevo Testamento para decir tanto judíos como gentiles. En otras palabras, tanto mi vecino, tanto mi jefe o tanto aquel familiar como yo soy participante y contribuyente a este estado de injusticia en el mundo. En otras palabras, somos injustos. Por cuanto todos pecaron y están estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que no se puede tratar de establecer la justicia a través del brazo humano, Dani, a través de un gobierno. Este ha sido el instinto humano, a vengarnos, a buscar nuestra retribución, ¿verdad? Y esto lo que hace es perpetuar el ciclo de violencia y después traer una versión diferente de la... Sí, porque el otro cree que lo va a hacer mejor que el anterior. Pero quizás comienzan bien, pero siempre, tarde o temprano, la naturaleza humana produce un declive en la moralidad, un declive en la justicia, y lo que comenzó bien termina. Sí, y a veces decimos comenzó bien y es un aspecto pero en otros aspectos no está bien. En otras palabras, la historia del pueblo de Israel y de sus líderes nos refleja esto. Para eso fue escrito estas cosas, para reflejarnos a nosotros, ¿verdad? Que sí, hubo momentos buenos en la historia del reino de Israel y reyes buenos, pero si examinamos profundamente vemos que en todos, ¿verdad? Hubo actos injustos, hubo maldad, hubo pecado, hubo transgresión y por lo tanto esa trayectoria de declensión en la injusticia y en ese pacto mosaico en el pueblo de Israel a recibir las maldiciones que Dios había estipulado bajo ese pacto mosaico. Pero esto para poder hablarnos de consecuencias mayores. Uh-huh. Las consecuencias mayores es que nosotros, al ser los injustos, al transgredir la justicia de Dios, todos sin excepción, recibimos la justa condena por nuestros pecados, la muerte, la separación de Dios, la enemistad con Dios, la enemistad los unos con los otros. La única esperanza es que aparezca alguien que pueda traer la esperanza. Y no solo la esperanza, sino pueda cumplir, vindicar, establecer, no mi justicia parcial o la tuya, sino la justicia de Dios. Vamos a decir eso de una manera muy sencilla. Tú y yo no podemos derrotar a esos enemigos. Y necesitábamos a uno que tuviera el poder, que tuviera la justicia, que tuviera la santidad, que tuviera todo lo que era necesario para derrotar a nuestros enemigos. Y Dani, de una manera aún más personal, porque el primer enemigo soy yo. Yo soy, en mis pecados, separado de Dios y sin Cristo, un enemigo de Dios. Wow. Bueno, dijimos que íbamos a decir cómo es que el Hijo derrota a los enemigos. Pues entonces, Dani, ahí donde entra Jesús y escuchamos en este pasaje que el Señor lo va a disponer y confirmar en juicio y en justicia. La vida y la obra de Jesús es donde el juicio de Dios se cumple y la justicia de Dios es vindicada. ¿Cómo? Todos los hombres merecemos la muerte, la separación y la ira justa de Dios. Pues Cristo Jesús se convierte en el Cordero inmolado que sustituye, que se pone en nuestro lugar, en ese banco de acusado para recibir la justa condena que tú y yo merecemos, la justa condena que nos separa de Dios, la enemistad que nos ha hecho enemigo de Dios. Cristo se pone en esa posición, en ese lugar, y así satisface y cumple la justicia de Dios. El justo muere por los injustos. Su vida justa, cumpliendo todos los preceptos justos, morales y santos de la ley de Dios, para de esta manera ser el calificado, el que puede sustituir, porque tú eres tan injusto como yo. Así es. ¿Verdad? No puedes sustituir. Quizás peor, David. No puedes sustituirme a mí.
El mejor de los hombres no puede presentarse a Dios a favor del resto de los hombres, ni una criatura angelical, porque los hombres son los que han pecado. Por lo tanto, Jesús asume la naturaleza humana, pero asume la naturaleza humana sin dejar de ser quien Él siempre ha sido, que es Dios mismo. Y este Dios hombre encarnado con nosotros vindica, cumple a cabalidad y a perfección la justicia de Dios. Paga la deuda de nuestros pecados, habiendo cumplido con su vida santa las demandas morales de la ley. Y de esta manera dice allá en Romanos capítulo 3 que Él es el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Tremendo. A mí me gusta decir, porque creo que es algo que me ayuda a mí a entender lo que el Señor ha hecho. Pero a mí me gusta decir que es importante reconocer que la muerte vino por el pecado. Uh-huh. Y Jesús en esta vida como hombre nunca pecó. Correcto. Eso significa que Él era el único que no tenía que morir. Exactamente. Y por virtud de ser el único que no tenía que morir, Él pudo entregar su vida. Y al entregar su vida perfecta, su vida que no era digna de muerte, No. al entregar esa vida, esa misma vida derrotó el poder de la muerte. Es como que llega Jesús a la muerte y la muerte dice, yo no puedo con este. No. Él no debe estar aquí. Y queda aniquilada la muerte por medio de él. Jesús vence a la muerte, Él muriendo a nuestro favor. Jesús vence a Satanás, Él tomando nuestra acusación, ¿verdad? Y Jesús vence al infierno, Él, ¿verdad? Bajando a esa muerte, a esa separación del Padre, tomándola a nuestro favor. Él ha enfrentado a los enemigos que nosotros no podíamos enfrentar y lo hizo para entonces darnos el regalo de la justicia. La justicia que busca el hombre tiene que ser otorgada por Dios, de parte de Dios, como un regalo al pecador. El regalo de la justicia. Por eso es que oímos que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Pero no se revela la justicia de Dios como algo que yo tengo que hacer para ganarla. Dice, se revela por fe y para fe. Amén. Y no en contra de nosotros tampoco, ¿verdad? No, exacto. Porque el justo por la fe vivirá. Amén. Dios despliega su justicia. Esto es Cristo Jesús, su Hijo en carne, para rescatarnos. Desplegó la justicia, Dios el justo, en su Hijo justo, para entonces entregarnos el don, el regalo de la justicia y por ende, finalmente hacernos justos en Él. Y de esta manera de dar un reino de justicia. Gloria Porque a Dios. el reino de Dios es un reino de justicia. Ahora, David, ¿cómo podemos participar en este reino? Sí, porque hasta ahora todo es la persona y la obra de Jesús. Sí, no, es que me imagino que alguien puede estar escuchando pensando, bueno, suena muy bonito. Claro. Jesús es perfecto. Sí. Jesús muere en la cruz, Sí. viene a establecer el reino, pero yo lo que veo a mi alrededor, ya sea en los gobiernos humanos o sea en la iglesia, es más injusticia. Sí. ¿Cómo podemos participar en esto? ¿Cómo podemos participar en el reino de Dios? Eso es algo muy importante. Los mismos discípulos le preguntaron al Señor y tenían esa gran inquietud. ¿Restaurarás ahora el reino a Israel? No te vayas sin dejarnos esa respuesta, ¿verdad? Precisamente porque es la ansiedad que hay con lo que estamos viviendo ahora externamente, lo que está sucediendo allá afuera. Pero Dios está interesado primero en lo que está sucediendo adentro, en tu corazón. Tenemos entonces que venir a ver cómo este reino se recibe. Y se recibe primero en el corazón del hombre. El Señor dijo en sus evangelios, el reino de Dios no viene con observación. Mírenlo, está aquí o está allá. Sino el reino de Dios está entre vosotros, en vosotros,
en vuestros corazones. Y yo creo que hay unos versículos y unas palabras aquí muy hermosas que nos hablan de cómo esta recepción del reino viene al corazón del pecador. Dime. Esta recepción del reino, dice, tiene que ver con los títulos de su nombre. Dice, sí. Su nombre será llamado. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿A quién le llega el reino? ¿Cómo llega el reino? Llega primero al corazón de un hombre que ve a Jesús admirable y preciado y hermoso como su Salvador. Hay que descubrir por medio de la fe el gran valor de Cristo. Si nosotros somos los enemigos, esa victoria de Jesús que es para nuestra reconciliación nos viene con la revelación de su Hijo como el Salvador y el Rey. Lo vemos precioso, preciado, admirable. Pedro lo pone allá en su carta de esta manera, que Él nos llamó por su virtud y su gloria. Amén. Por su virtud nos es revelada la gloria de Dios en la persona y la obra de Jesús a nuestro favor. David, yo creo que es importante aquí resaltar algo. Hemos hablado de enemigos y, como tú mencionaste, entre los enemigos nos tenemos que contar a nosotros mismos. Nosotros somos los enemigos. ¿Y cuál es la condición del ser humano por naturaleza, por nacimiento? Somos enemigos de Dios. Nos hemos descarriado desde la matriz, dice el salmista. Desde la matriz. Enemigos de Dios. Y quizás tú pienses, no, pero yo no soy enemigo de Dios. Yo amo a Dios. Yo hago el bien y no miro a quién. Yo trato de ser una persona buena porque creo en Dios. Y la realidad, mi hermano, es que aún en tus buenas obras, aún en tus obras de caridad y de benevolencia, ¿verdad? Si estás creyendo que de alguna manera eso te está ganando algún premio con Dios, entonces esa obra que tú piensas que es buena llega a ser un pecado también. Y la razón, Dani, no es porque las buenas obras sean malas. No, claro estamos diciendo eso. El problema es que la demanda del reino es una demanda de justicia completa, perfecta y de raíz. Y por muy buenas personas que seamos, nunca satisfacemos nosotros delante de Dios. Sí, parcialmente en la sociedad, cultura, podemos establecer justicias parciales. Y debemos. Pero son incompletas y no son delante de Dios. Delante de Dios es su carácter, su naturaleza y su ley la que define y norma la justicia. Y nosotros nos hemos quedado cortos. Ese es el punto que el pecador y el que nos escucha debe entender, que para entrar en el reino, la justicia de Dios que ha sido vindicada por su Hijo tiene que cubrirte, tiene que ser tu manto, tiene que ser tus vestidos. Pero quizás, David, hay alguien que está pensando, pero yo reconozco que he sido enemigo de Dios. Oh, qué bueno. Y eso es importante. Qué bueno. Eso es importante, pero mi hermano, quizás tú piensas, tú nos has estado escuchando hoy, quizás tú ni siquiera eres creyente, pero oyes esto y sabes que has sido enemigo de Dios. ¿Qué esperanza tienes tú? Quizás te sientes sin esperanza. Yo quiero que oigas esto. Jesús, como nos indicó el pastor David y como indica el texto que estamos estudiando, es admirable. Él es bueno. Él es justo. Él es justo y lo que Él ha hecho es por ti y para ti. Para ti que eres enemigo, para ti que le diste la espalda, para ti que has vivido en rebelión a Dios. Quizás tú has declarado que ni siquiera crees que un Dios existe y que tú puedes determinar tu futuro, pero ahora tú estás escuchando esto y tú reconoces que si hay un Dios, tú estás mal. Y yo quiero que sepas esto. Cristo murió por el que está mal. ¡Qué admirable! Porque, ¿verdad? Eso es admirable. Gracias. Cristo dio su vida por el que lo odiaba. Cristo dio su vida por el que maltrató al ser humano.
Cristo dio su vida por el que defraudó a otro. Cristo dio su vida por el engañador. Cristo dio su vida por cada persona que por el pecado se había dirigido hacia la muerte. Y le dice ahora mismo, y te lo dice a ti, pon tu fe en mí. Yo quiero cubrirte con mi manto de justicia. Yo quiero darte esperanza, no solo en esta vida, sino por toda la eternidad. Yo quiero ser tu Salvador. Yo quiero que conozcas al Padre. Yo quiero que seas lleno del Espíritu Santo. Yo quiero que tú seas... Ese es el buen reporte. Ese es el buen reporte. Predica. Amén, amén. Y yo quiero que lo oigas hoy, mi hermano, porque es tan importante que lo sepas, que Dios te ama, Dios es bueno, y aunque tú hayas sido enemigo de Dios, Él no quiere que sigas en esa condición. Y es más, Él no te está pidiendo que ahora tú pagues. No puedes. Él justifica al impío. Así es. Así es. Lo que traemos es precisamente la confesión de que eso es lo que somos. Y necesitamos a un Salvador que justifique a un impío como yo. Eso es lo que necesito. Tú lo necesitas también, mi hermano. Así que hoy, como siempre, te invito a poner tu fe en Jesucristo. Él es el que se acerca a ti, aunque tú has sido su enemigo. Gloria y te a dice, Dios. ven que quiero cubrirte con mi manto. Amén. Él te dice, yo morí por ti. Yo derramé mi sangre para limpiarte de tus pecados. Yo resucité y destruí tu enemigo, la muerte. Y le he quitado el poder a tu enemigo, el diablo. Amén. Y si crees en mí y pones tu fe en mí, derrotaré también tu enemigo, la carne. Derrotaré también tu enemigo, la condenación. Pon tu fe en Cristo y serás salvo. Y añade en Hechos, tú y tu casa. Esto puede venir a transformar no solo tu vida, sino a tu familia. Y no solo a tu familia, sino a tus vecinos, a tus amigos, al prójimo. Tiempos de refrigerio. Gloria a Dios. De los cielos. Pero mi hermano, Cristo es bueno. Él quiere salvarte. Créelo. Amén. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo juntos. Pedimos que lo que hemos oído hoy nos lleve a confiar más aún en Jesucristo nuestro Salvador. Oh Padre, pero si hay alguien que todavía no ha puesto su fe en Cristo, que hoy sea el día de salvación. Hoy mismo, Señor, que ellos puedan confesar que son pecadores, que necesitan la salvación y el perdón que tú puedes dar, y que creen en su corazón que Cristo es el que murió y resucitó por ellos. Dales la fe y glorifícate en esto, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org. Y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Promesa del Reino. El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.